Colosenses 4:6, Colossians 4:6. Y lo voy a leer en español y en inglés. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Amado Dios y Padre Santo, venimos en este momento delante de tu presencia una vez más, Señor. Hemos adorado, Padre, a través de cánticos, del estudio de tu palabra, Señor, todas las actividades que hemos hecho en esta tarde. Y ahora una vez más, Señor, tenemos el privilegio de adorarte mediante la predicación de tu palabra. Padre, que tú recibas toda la gloria y toda la honra, Señor, y que lo que haya en nuestro corazón sea solamente la reverencia hacia tu palabra, Señor. El deseo de oír, Señor, de guardar y de poner en acción tu palabra. Así que, Padre, acudimos a tu Espíritu Santo para que continúe trabajando en nuestras mentes y nuestros corazones a través de la misma. Señor, que nos bendigas a través de ella y nos formes a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Háblanos a cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, según la necesidad de cada uno, según la circunstancia de cada uno, Padre. Porque ¿quién más que tú que conoces y escudriñas nuestros corazones, Señor? Y que no hay secreto oculto delante de ti, Padre. Así que, Señor, te ponemos nuestros corazones en tus manos para que tú los peses, Señor. Para que tú los escudriñes, los examines, Padre. Y, Señor, para que seas tú el que opere en ellos esa gracia tuya para la gloria tuya. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado comenzamos una pequeña serie de mensajes de quizás 3 domingos acerca de la comunicación. So last Sunday we began a short series of messages dealing with communication. Y vimos la semana pasada, el domingo pasado, que la comunicación se puede usar tanto para bien como para mal. We saw last Sunday that communication can be used for both good and for evil. En Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la boca, ¿verdad? De la lengua. O sea que en otras palabras, hermanos, el bien y el mal están ahí. Escoge si usted va a usar la lengua para bien o si lo va a usar para mal. We saw last Sunday that the power in Proverbs 18:21, that the power of life and death is in the tongue. In other words, you can use your tongue for good or you can use it for evil. You have to choose how you're going to use your tongue. And hopefully it'll be for good. Jesús dijo en Mateo 15:18 al 19 que lo que sale de la boca del corazón sale. Jesus said in Matthew 15 verses 18 through 19 that what comes out of the mouth comes from the heart. Y por eso es que David, hermanos, decía, como vimos la semana pasada en el Salmo 19:14, que el deseo de él era, la oración de él era que gratos sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Amén. Están conectados la boca y el corazón, hermanos. Y David quería que ambos fueran gratos delante de Dios. And we saw last Sunday in Psalm 19:14 how David said that he wanted the words of his mouth, of his lips, and the meditation of his heart
to be acceptable before the Lord. There's a connection between the mouth and the heart. And that was his prayer. Y esa relación, hermanos, es inseparable. That relationship between the mouth and the heart, it's an inseparable relationship. Usted puede expresar, hermanos, con su boca lo que hay en su corazón, sea bueno o sea malo. You can express with your mouth what's in your heart, whether it be good or it be evil. Y vimos, hermanos, que lo que David dijo, hermanos, no era nada de diferente de lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, donde Dios le dice a Josué que no se apartará de tu boca este libro de la ley y meditarás en él de día y de noche. And we saw last Sunday that the Psalm of David is no different than what God commanded Joshua in Joshua 1:8, where Joshua told them that this book of the law shall not depart your lips, and you shall meditate on it day and night. We see there the two connected elements of communication, the mouth and the heart. The word of God shall not depart your lips, your mouth, and you shall meditate with your heart in it. Vemos ahí esa conexión, hermanos. Dios establece ahí esa conexión donde nos deja saber, hermanos, que no se aparte de nuestra boca la palabra de Dios y que nuestro corazón medite en la misma. Es importante, hermanos, porque ambos están conectados. They are both connected. Y el ingrediente, hermanos, esencial de los dichos de la boca y de la meditación del corazón, para que sean gratos para Dios, ese ingrediente esencial tiene que ser la palabra de Dios. Hay que llenarnos de la palabra de Dios. Ese es el ingrediente esencial para que nuestros dichos y nuestra meditación sean gratos delante de Dios. The essential ingredient in order for our words and for the meditation of our hearts to be acceptable before the Lord is the Word of God. The Word of God is the essential ingredient in order for our speech and our heart to be acceptable before the Lord, the meditation of our heart. Ella debe formar parte, hermanos, de nuestro hablar, de nuestro meditar. The Word of God must make part or take part of our speech and our meditation. Y recordemos, hermanos, que la meditación, como dijimos la comunicación, como dijimos la semana pasada, es la transmisión exitosa, okay, de ideas y sentimientos. Let us remember that last week we stated that communication is the successful, that word is key, successful, transmission of ideas and feelings. Esa palabra exitosa es clave ahí, hermanos, es esencial, porque usted puede comunicarse y no comunicar nada. Puede tener una comunicación sin éxito. Es una comunicación exitosa lo que estamos hablando. You can communicate something, but if you're not successful at transmitting what you're trying to communicate, then that's not no communication at all. You have to be successful at it. You can say 1,000 words, and the hearer may not comprehend any of them. Or the hearer may choose not to hear any of your words. Usted puede hablar 1,000 palabras, hermanos, y el oyente puede que no las comprenda o escoja no escuchar. O sea que usted y yo tenemos que ir pensando, hermanos, cuando vamos a hablar en que nuestra comunicación tiene que ser exitosa. ¿Cómo yo puedo tener éxito en comunicarle a esta persona mis ideas y mis sentimientos? How do I communicate to this person my ideas and feelings in a successful way? Hay una manera de hacerlo, hermanos. There's a way to do it. Y vamos a hablar hoy algo que yo le quiero llamar comunicación positiva. Let us talk today about what I want to call positive communication. Ese nombre se lo di yo, eso no está en los libros, yo no sé si está en los libros o no, pero eso es acá yo, hermanos,
para tratar de llevar la idea que quiero llevar. And so I'm calling it positive communication in order to present the idea that I want to bring to you. Y hermanos, Colosenses 4:6 nos invita a hablar como dice el Salmo 19:14. Colossians 4:6 is inviting us to speak the same way that Psalm 19:14 states. Okay? Ahí en Colosenses 4:6 lo leo una vez más. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Let me read it one more time. Colossians 4:6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Okay. Vemos aquí, hermanos, dos cosas que hacen la comunicación exitosa. Especialmente si es exitosa, es positiva. We see two things here that can make communication successful. Okay. Estas dos cosas son que nos dice la palabra de Dios, que nuestra palabra sea siempre ¿con qué? Con gracia. So we see here that our speech must always be with what? With grace. Ese es el primer elemento, hermanos, esencial para una comunicación exitosa. That is the first ingredient in a successful communication. El segundo es, hermanos, que dice que tiene que estar sazonada con sal. The second one is that it must be seasoned with salt. Ya mismo vamos a hablar de estas dos cosas, pero notemos, hermanos, que hay una tercera parte ahí, que es como si fuera una pieza, hermanos, que se compone de dos partes y sin el tornillo y la tuerca no sirve. No forman la pieza que tienen que formar. Okay? It's like, there's a third word there that I want to mention, and it's like two parts that they're supposed to fit together, but unless you can hold them together with a bolt and a nut, it's not going to work. Y esa palabra es que aquí dice siempre. Vuestra palabra sea siempre con gracia y sazonada con sal. No es a veces. No es cuando nos parece. No es dependiendo de cómo yo me sienta. Dice la palabra de Dios que siempre, que nuestra palabra tiene que ser con gracia y sazonada con sal. This third key word here is always. Our speech must always be with grace, seasoned with salt. Always, not sometimes, not when I feel like it, not depending on how I feel today. It must always be with grace and seasoned with salt. Siempre debe de ser así, hermanos. Y esta palabra con gracia, hermanos, note que dice aquí que nuestra palabra debe de ser con gracia. En otras palabras, que nuestra conversación, nuestra comunicación tiene que ir, hermanos, moldeada, formada con la gracia. So it says here that our speech must be with grace. In other words, that our speech must be formed, molded with grace. It must come out accompanied with grace. Debe de salir por nuestra boca la palabra acompañada con gracia, formada con gracia. Y esta palabra con gracia, hermano, nos da a entender que usted y yo debemos, que nuestra palabra debe de ser espiritual. This word with grace suggests that when we speak, our words must be spiritual. Spiritual. Y las palabras espirituales, hermanos, son aquellas que están saturadas con la enseñanza de la palabra de Dios. Spiritual words are those words that are saturated with the teachings of the Word of God. Usted puede hablar, hermanos, de una manera
que está influenciada por lo que usted conoce de la palabra de Dios. You can speak words that are influenced by your knowledge of the Word of God. No es que usted va a estar citando versículos, hermanos. Es que en una conversación cotidiana, normal, diaria, sus palabras pueden ser influenciadas por la palabra de Dios. I'm not saying that you're going to be quoting verses left and right. What I'm saying is that in your everyday speech, in your secular talks, your words can be influenced by what you know from the Word of God. Mientras más usted sepa de la palabra de Dios, más saturadas van a ser esas palabras. The more you know about the Word of God, the more saturated those words are going to be with the Word of God. Por eso es importante, hermanos, escudriñar las Escrituras. Meditar en esas Escrituras, como decía el Salmo. That is why it is important to search the Scriptures. It is important to meditate in the Scriptures, as the Psalm was telling us last Sunday. Hermano, ya sea que usted esté dando un consejo, ya sea que usted esté dando consolación, o sea exhortación, o instrucción, o cualquier otra cosa, debe de ser influenciado por la palabra de Dios. Whether you're giving a counsel or an advice, whether you're trying to comfort somebody, whether you're exhorting somebody or instructing somebody, or whatever it is that you're doing, it must be influenced by the Word of God. Cuando usted aconseja, por ejemplo, a una persona, usted le aconseja, hermanos, para bien. Y hay personas, hermanos, que piensan que están aconsejando para bien sin saber que están aconsejando para mal. Un ejemplo breve que me viene a la mente es el caso de una pareja que esté teniendo un matrimonio, que estén teniendo problemas, y el consejero le dice, pues mira, divórciate para que estés en paz. Suena bien, porque le añadieron ahí paz, pero no necesariamente sea el consejo apropiado. Tiene que ir acompañado con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al divorcio? ¿Están entendiendo, hermanos? And so, let me give you an example that just comes to mind. Let's say that there's a married couple that are having problems, and a person may think that they're advising them correctly, and they tell them, then get a divorce. Get a divorce. That way you can live in peace. It sounds good in a way, because that word peace makes it sound good, but is it influenced by the Word of God? Is that the right advice? You have to search the Scriptures to see what the Bible says concerning divorce. Las palabras deben de provenir, hermanos, de la enseñanza bíblica. Words must come from biblical teachings. Eso es una de las cosas que quiere decir la palabra con gracia. That's one of the things that it means when it says that our words must be with grace. Otra de las cosas, hermanos, es que nuestras palabras deben de ser amables. Another one of those things is that our words must be likable. I think that's the right translation for that word. Kind, right? Kind words. They're not necessarily going to like what you say. But if they're kind, then it meets the criteria for words with grace. Okay? Hermanos, y cuando usted está hablando amable, escuchen bien, puede que usted no esté hablando de la gracia, pero debe de estar hablando con gracia. When you speak kind words, maybe you're not speaking of the grace, but you're speaking with the grace. You notice the difference? ¿Notan la diferencia? O sea, cuando usted está hablando de gracia, usted está hablándole al hombre, al pecador, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero puede que usted le esté hablando a esa persona del juicio de Dios. Ya no le está hablando de gracia, le está hablando del juicio, pero le puede hablar con amabilidad. Le puede hablar con gracia.
no tiene que enviarlo al infierno, hermano. Tiene que decirle, hay una salida de ahí. Hay una diferencia entre decirle a una persona, tú te vas para el infierno, y decirle, mira, yo no quiero que tú termines en el infierno. ¿Cuál de las dos suena más amable? Yo quiero ofrecerte la solución. ¿No suena eso más amable? ¿No es eso una palabra con gracia? See, the words that come out of your mouth must be kind. Maybe you're not speaking about grace, but you need to speak with grace. The difference is that maybe you're not talking to the sinner about the grace of God, about God's love and mercy. Maybe you're speaking to the person about judgment, how God is going to judge the sinners one day. But there's a difference between telling one person, you're going to end up in hell, and telling the person, I don't want you to end up in hell. Which one of those two sounds kind? The second one, right? Where you show that kindness to the person. Which one is more successful in being transmitted? The first one or the second one? ¿Cuál de las dos, hermanos, es más exitosa en ser transmitida? ¿La primera o la segunda? Cuando usted le dice a una persona, tú te vas a ir para el infierno, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Usted cree que le va a escuchar? Se va a poner a pelear con usted posiblemente. When you tell the person, you're going to go to hell, do you think that person's going to listen to you? Probably not. And maybe you might end up in a fight that you weren't looking for, right? Hermano, y le está diciendo la verdad, que si no se arrepiente se va para el infierno, pero no se lo dijo con gracia. And you might be telling that person the truth, but it was lacking grace. And so it was not successful. You didn't get the results that you were supposed to get. No quiere decir, hermanos, que la persona se va a convertir, posiblemente no. Pero usted hizo su labor de predicarle con gracia. Maybe the person might not accept the Lord, but you did your job of preaching with grace. There's a difference between speaking the truth and speaking the truth with kindness. Hay una diferencia entre decir la verdad y decir la verdad con amabilidad. Una comunicación exitosa, hermanos, requiere que nuestra palabra sea con gracia. A successful communication requires that our words are with grace. Lo tercero, hermanos, es que el hablar con gracia es hablar con sensibilidad, que sea sensible. To speak with grace means to speak with sensibility. You have to be sensible when you speak. Y no quiero decir, hermano, de pasar pañitos calientes ni nada por el estilo. Eso no es lo que quiero decir con sensibilidad. By being sensible, I'm not talking about little warm cloths, to make it feel better. That's not what I'm saying. Lo que estoy diciendo es que debe de tener sentido común. What I'm saying is that it must have a common sense. Debe de aplicar para la situación. It should apply for the circumstance, for the situation. Y déjeme darle un ejemplo. Si a una persona le dan un diagnóstico muy serio, ¿ok? No diga, yo conozco a alguien que murió de eso. ¿Fue sensible eso, hermanos? Mejor, hermanos, use palabras consoladoras. Mejor llore con esa persona. Amén. Sí, Señor, amén. Exprésele sus sentimientos y dígale cuánto usted desea que se recupere de esa enfermedad. Amén. Que el Señor le sane. Sí, Señor, amén. Let me give you an example of being sensible in your communication. If a person is given a bad medical diagnosis, I've known people to say, I know people who have died from that. You think that's the right words that this person needs to hear at that time? No. Are those sensible words? No.
What you need to do is suffer and cry with that person. Express your feelings and your desire for this person to feel better and for God to heal this person. Those are sensible words. Esas son palabras sensibles. Palabras consoladoras que son las necesarias para esa ocasión. Words of comfort are the words needed in that situation. That's speaking with grace, being sensible. What words apply for this circumstance? Otra cosa que tenemos que recordar, hermanos, es que es tan importante la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Let me remind you from last Sunday that it is just as important the verbal communication as the non-verbal communication. Recuerden, hermanos, que los gestos, la postura, las expresiones, el tono de voz, tiene que ver con la comunicación. El hermano Ángel mencionó esta mañana que un gesto vale más que 1000 palabras. Eso fue, amén. Brother Angel said this morning that one gesture is worth more than 1,000 words. Te dice más con el gesto, con la expresión, con el tono de voz, que con las palabras. You can say more with your gestures, with your tone of voice, with your expressions, than with your words. They're just as important. ¿Qué comunicación, hermanos, es con gracia? Vamos a suponer que un hermano hace una mala decisión y está pasando por una situación como consecuencia de esa mala situación. I want to give you an example of communication with grace. A brother or a sister makes a bad decision and now is going through a circumstance as a consequence of that bad decision. Hay algunas posibles maneras de hablarle a ese hermano. Podemos decirle, nadie te mandó. Y le está diciendo la verdad, ¿verdad que sí? Pero se la está diciendo con gracia. So there's different ways of responding to this person or communicating your ideas and feelings. You could probably say, nobody told you to do that. And you're telling them the truth, but is that telling them with grace? It's not. Otra manera de decirlo es, cuánto lo siento. Hermano, ¿por qué no consultó primero conmigo? Me hubiera gustado poderle ayudar. ¿No le suena eso como palabras con gracia? Amén. The second way to answer is, I am so sorry. Why didn't you consult with me first? I would have helped you. ¿No le suena, doesn't that sound more with grace to you? Speaking with grace. Miren esta tercera, la voy a decir con dos tipos de tonos de voces. This third one, I'm going to say with two different tones of voices. Escuchen el primero. ¿Para qué no consultó con alguien primero? Listen to the second, to this third one. Why didn't you consult with somebody? ¿Le suena con gracia eso? Mire el segundo tono de voz. Ay, ¿por qué no consultó con alguien primero? ¿No le suena eso más amable, más sensible, más espiritual? Or you could say it this way. I'm so sorry, why didn't you consult with somebody? Lo que yo cambié fue el tono de voz. What I've changed is the tone of voice. Which one sounds better? Which one communicates better? The second one. All these things have to do a lot with successful communication. ¿Cómo usted cree, hermano, que se comunicaba el Señor Jesucristo? How do you think our Lord communicated? A veces hablaba fuerte, por supuesto que sí, como le habló a los fariseos, pero tenía que hacerlo.
porque ya esas personas no tenían remedio, eran duros de corazón, sordos, ciegos, no querían responder. El Señor los tenía que disciplinar de esa manera. Sometimes Jesus spoke strong words, like we see him talking to the Pharisees. But you know what? These were doctors of the law. They knew the scriptures. They had their ears closed, their eyes closed. They didn't want to follow or listen to Jesus. So Jesus had to talk to them like that and let them know what was coming for them. Pero en toda la palabra de Dios, ¿cómo usted ve a Jesús respondiéndole a las personas? A la mujer que cogieron en adulterio, hermanos, ¿qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? Pues ni yo te acuso. Ve y no peques más. Ahora, ¿usted cree que Jesús le habló? ¿Dónde están los que te acusan? Pues yo no te acuso, pero ten cuidadito, ve y no peques más. Así fue que se lo dijo Jesús. Y él podía decírselo porque él es Dios. Amén. Pero ¿qué usó Jesús? Palabras que suaves, amables. You see, when Jesus talked to the woman who was caught in adultery, and he asked her, "Where are your accusers?" And he says, "Neither I accuse you. Go and sin no more." Now, what if Jesus had told her, "You better not go and sin anymore"? And he had the right to say that. He's the Lord. But he chose to speak with grace. Aunque Jesús tenía el derecho de hablar, hermanos, de esa manera, él escogió hablar con gracia. Porque él fue el que inventó el lenguaje. Y él sabe cuál es el lenguaje exitoso en la comunicación. Amén. He invented language. And he knows the way he built us, how to have a successful communication. Lo segundo que nos dice Colosenses 4:6, the second thing that Colossians 4:6 tells us is that the word must be seasoned with salt, que la palabra debe de estar sazonada con sal. Y todos conocemos la sal, ¿verdad que sí? We all know what salt is. Usted puede hablar un mensaje aquí ahora mismo sin entrenamiento. Solamente lo que tiene que hacer es hablar de la sal. Especialmente las damas que conocen mucho de la sal en la cocina, ¿verdad que sí? You can develop a message just from speaking about salt, especially the ladies who cook a lot, right? Y la sal, hermanos, es tanto una fuente de sabor como una fuente de preservación. ¿Cómo era que en los tiempos de antes nuestros abuelitos preservaban las carnes? Con sal. In the old days, our grandparents used to preserve the meats with salt. Se preservaban de esa manera. La preservación evita la corrupción. Preservation prevents corruption. Y es una fuente de sabor. La clara de un huevo, hermanos, ¿qué sabor tiene? Pero si usted le echa un poquito de sal, no se lo disfruta más. The egg white has no flavor. But if you add a little bit of salt, you'll enjoy it, right? De igual manera, hermanos, nuestra conversación, nuestra comunicación, así como la sal da sabor y purifica, debe de hablar el creyente para que sea una fuente de bendición y de influencia purificadora. Just as salt gives flavor and purifies, must the speech of the believer be a source of blessing and a purifying influence. It must be a source of blessing and a purifying influence. Nuestras palabras deben de ser una fuente de bendición y una influencia purificadora. Recordemos, hermanos, que dice la Biblia que la vida y la muerte están ¿en dónde? ¿En poder de qué? De la lengua. Que el bien y el mal están ¿en dónde? Ahí, en la boca, en la lengua. Let me remind you that the Bible says that
The power of death and life are where? The tongue. Good and evil. You can either speak for good or for evil. Puede hablar para bien o para mal. Y nuestras palabras deben de ser, primero, como fuente de bendición. Firstly, I want to mention that our words must be a source of blessing. Y nos dice en Proverbios, and we're going to read in Proverbs, Proverbs 15:1, dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí está el poder de la vida y la muerte. El bien y el mal. Usted puede hablar para bien o puede hablar para mal. Usted puede hablar con una respuesta blanda y quita la ira. Ahí hizo el bien. Ahí, hermanos, usted exaltó la vida. A soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. There it is. Life and death, good and evil. You can either speak with a soft answer and you exalt life, you exalt goodness. But if you speak grievously, you're going to stir up anger. There's death, there's wickedness, evil. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí está la muerte. Ahí está el mal. Usted y yo, hermanos, tenemos que escoger cómo vamos a hablar. Si vamos a hablar con la palabra blanda o con la palabra áspera. Pero si, hermanos, si vamos a hablar la palabra áspera, estamos entonces hablando como dice el Salmo 19:14. Sean gratas delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. If we speak with grievous words, are we going to be following Psalm 19:14? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before you. ¿Va a ser nuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal? Según Colosenses 4:6. Are the words going to be then always with grace and seasoned with salt, if we're going to speak grievous words? Si hablamos la palabra blanda, hermanos, entonces sí estamos hablando palabras gratas al Señor. Palabras con gracia y sazonadas con sal. When we speak the soft answer, the kind words, then our words are acceptable before the Lord. Then they are with grace and seasoned with salt. Y ahí mismo en el Proverbio 15, versículo 28, mire lo que dice. There in Proverbs 15, verse 28. El corazón del justo, ¿okay? Hablando del corazón del justo, piensa para responder. Por naturaleza, hermanos, el ser humano tiende a responder inmediatamente, reacciona, cuando debe tomarse el tiempo para pensar. ¿Y qué lecciones aprendemos, hermano, cuando reaccionamos sin pensar? Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Inmediatamente empiezan a insultar, hablar la palabra áspera, hablar palabras sin gracia y sin sazón. Proverbs 15:28 says, the heart of the righteous studieth to answer, meaning that he takes the time to think about what he's going to say first, so they can give the better answer, so they can answer with softness, with kindness, so their words can be acceptable before the Lord, with grace, seasoned with salt. But the mouth of the wicked poureth out evil things. See, when you just react without thinking, you're going to say the wrong things, most likely.
When people speak without thinking, they insult, they offend, they speak grievously, they speak without grace and without seasoning. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:11. Let us look in 1 Thessalonians 5:11. Mire cómo debemos hablarnos usted y yo. Por lo cual, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Esa es la palabra, hermanos, grata delante de Dios. La palabra con gracia, o sea, espiritual, sazonada con sal. Es la de consolarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. 1 Thessalonians 5:11, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. What must we do? Comfort each other. Edify one another. Those are the words with grace, seasoned with salt. That is positive communication. And more than that, successful communication. Esa es la comunicación positiva. Y más que eso, comunicación exitosa. Porque ningún hermano le va a rechazar a usted cuando usted lo trata de consolar. Cuando usted lo trata de edificar. Con palabras blandas, con palabras llenas de gracia y sazonada con sal. There will be no believer that's going to reject when you tell them, when you try to comfort them or edify them with that acceptable word, with that word full of grace, with that word seasoned with salt. It is very well received, just like an egg that's seasoned with salt. Esa palabra consoladora y edificadora va a ser tan bien recibida como un huevo, hermanos, bien sazonado. Palabras que no contengan espiritualidad, que no sean con gracia, hermanos, no son bien recibidas. Words without spirituality will not be well received. Y como dijimos, hermanos, la sal tiene una influencia purificadora, así debe de ser nuestro hablar, que tenga una influencia purificadora. En Efesios 4, versículo 25, nos dice, Ephesians 4:25, our words must have a purifying influence. So in Ephesians 4:25 we read, por lo cual, desechando la mentira. Si nuestras palabras van a tener una influencia purificadora, no debe de haber mentira en nuestras palabras. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Hay que hablar la verdad, pero hay que hablarla, como dijimos anteriormente, con gracia y sazonada con sal, ¿verdad? Porque somos miembros los unos de los otros, los miembros del cuerpo, hermanos. La mano derecha, hermanos, coge un cuchillo para cortar la izquierda. No, porque es su miembro, ¿verdad? No quiere sufrir juntamente con su miembro. Si está herida, la sana, la soba, le unta ungüento, ¿verdad que sí? De igual manera, usted y yo, hermanos, si nos herimos unos a otros con la mentira, como hay en muchas iglesias, personas hiriéndose unos a otros con mentiras y calumnias y falsos testimonios. Y eso es irracional porque el cuerpo no se hiere a sí mismo. ¿O es que será que no son parte del cuerpo? Pero entonces, hermano, la palabra de Dios nos dice que hablemos la verdad, pero que sea, hermano, con gracia, sazonada con sal. Amén. So it says here to put away lying.
you speak, don't lie. And speak every man with truth with his neighbor. Remember that we speak the truth with what? With grace, seasoned with salt. For we are members of one another. Members, like the members of the body. The right hand doesn't try to hurt the left hand, right? On the contrary, when the left hand is hurt, the right hand tries to cure it, tries to comfort it. There are many churches where the speech may be full of lies and slanders and false witnesses. And that's irrational. That doesn't make sense because the body doesn't try to hurt itself. A normal functioning body doesn't hurt itself. Or could it be that it doesn't belong to the body? Good question to ask. Y el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Notice that in verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. But that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Cuando usted y yo hablemos unos con otros, hermanos, debe de ser con el propósito de edificarnos unos a otros. Debemos de evitar la mentira. Debemos de evitar palabras corrompidas. When we speak to one another, it must be in order to edify each other, avoiding lies and corrupted words. Those two don't mix. Esas dos cosas no mezclan, hermanos. Edificar a un hermano mientras que se habla mentira de ese hermano o hacia ese hermano no es edificarlo. Eso es una contradicción. Decir que yo amo a un hermano pero le estoy mintiendo, ¿es eso amar? O cuando estoy hablando mentira acerca del hermano, ¿es eso amar? ¿Es eso edificarlo? When you speak to your brothers and sisters, it has to be the truth. It has to be without corruption. If you lie to your brother, do you love your brother? Are you edifying that brother? Or if you lie about your brother, do you love your brother? Are you edifying that brother? That's irrational. Those two things don't go together. Esas dos cosas no van juntas, hermano. Ahí mismo en Colosenses, el capítulo 3, versículo 8. Dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. Nota, hermanos, que a lo último dice palabras sucias de vuestra boca. Eso, hermanos, viene como consecuencia de las demás. Viene como consecuencia de la ira, del enojo, de la malicia y de las blasfemias. Y la palabra sucia, hermanos, puede ser tanto una mala palabra como sencillamente hablar mal de las personas. Porque están basadas en enojo, en ira, en malicia y en blasfemia. Colossians 3:8. But now ye also put off all these, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. This last part, filthy communication, although it may refer to bad words, to swear words, it doesn't always have to be that. It just has to be the wrong kinds of words based on anger, wrath, malice, and blasphemy. Hay veces que quizás usted está diciendo la verdad de un hermano, pero la intención del corazón, ya ahí la meditación de la palabra, no es la correcta. Está diciendo la verdad, pero con el propósito de hacer daño. You may be speaking truth about a brother or a sister, but the intention of the heart may be the wrong one. It may be based on these things that are mentioned here: anger, wrath, malice, and blasphemy.
Puede que la intención esté basada en la ira, el enojo, la malicia y la blasfemia. La boca y el corazón están conectados. The mouth and the heart are connected when it comes to communication. En relación a la comunicación. Otra cosa, hermano, es que en Levítico 2:13 vemos que la sal era uno de los elementos de los sacrificios. In Leviticus 2:13 we see that salt, seasoning with salt, was one of the elements of a sacrifice. Y dijimos, hermanos, en el Salmo 19:14 que gratas sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Esa palabra grata se refiere a un sacrificio grato delante de Dios. En otras palabras, hermanos, que cuando nuestra conversación está sazonada con sal, es como un sacrificio grato para Dios, con el ingrediente especificado por Dios para un sacrificio aceptable. So it says here also that I want to point out in Colossians 4:6 that it must be seasoned with salt, our speech. And in Leviticus 2:13, like I said before, salt was one of the essential ingredients in a sacrifice. And we said last Sunday that acceptable words from Psalm 19:14, acceptable words before the Lord had to do with an acceptable sacrifice. And so when we speak with seasoned words, like the Bible tells us, it's like offering God an acceptable sacrifice. Those words will be delightful to God. They will be acceptable to Him. Cuando hablamos de esta manera que nos manda la palabra de Dios, entonces esas palabras serán gratas a Dios, deleitosas. Esas van a ser palabras aceptables para Dios. Y nos dice por último, hermanos, para terminar, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. And lastly, Colossians 4:6 says, that ye may know how ye ought to answer every man. Saber cómo contestar, hermanos, cómo responder. Colosenses 3:16, miren lo que dice, repite lo mismo que hemos dicho. Look what it says in Colossians 3:16. It repeats the same thing that we've been talking about. La palabra de quién? De Cristo. De Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia, ¿en dónde? En vuestros corazones al Señor. La boca y el corazón y la palabra de Dios forman un triángulo. Let the word of God dwell in you richly. The word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Notice, the Word of God, our words, and our heart, they form a triangle. They're all related. If you're going to have a successful communication, those three things are essential. Si vamos a tener comunicación exitosa, esas tres cosas son esenciales. Deben de ser inseparables. They must be inseparable. Y primera de Pedro 3:15, hermanos, también nos dice, santificar al Señor Dios en vuestros corazones, y escuchen esto, y estar siempre preparados para responder con mansedumbre, lo mismo que está diciendo Colosenses, lo mismo que estamos hablando, ¿okay? Y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre, con gracia, sazonada con sal.
But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. That word meekness, it's the same thing that Colossians says, that we've been talking about. Speaking with grace, seasoned with salt. We have to learn how to speak with meekness. Tenemos que aprender a hablar con mansedumbre, hermanos. No es algo automático, es algo que hay que ponerlo por obra y esforzarse a hacerlo hasta que se vuelva automático. It's not something that happens automatically. You have to put an effort into it, you have to practice it, you have to do it over and over until it becomes second nature, until it becomes automatic. ¿Cómo está tu estado de comunicación, hermano? How is your state of communication? Si usas la palabra de Dios como espejo, este versículo que hemos leído de Colosenses, ¿está tu comunicación con gracia y sazonada con sal? If you use the Bible as a mirror, and you look at Colossians 4:6, would you think that your word is with grace and seasoned with salt? ¿Estamos hablando una comunicación positiva? Is our communication a positive communication? Es una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, para dar un paso más en el crecimiento de la fe. It's another question that we have to ask ourselves in order to take one more step in our spiritual growth. Growing in the faith. El hablar del cristiano es importante. The speech of the Christian is important. Así que hazte esa pregunta. Porque basado en cómo tú contestes esa pregunta, sabrás cuán exitosa puede ser tu comunicación. Based on how you answer that question, you'll know how successful your communication is going to be. Y acuérdense, hermanos, que lo que Dios ha hecho en nosotros es, según Romanos capítulo 8, predestinarnos a la imagen de Jesucristo. Remember that what God has done with us in Romans 8 is to predestine us to the image of Christ. Y Dios nos ha dejado su palabra para que por ella nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios a ser moldeados a esa imagen de Cristo. Y Cristo era un exitoso comunicador. ¿Quieres ser tú un exitoso comunicador igual que Cristo? And so God predestined us to the image of Christ. He left us His Word so that we read it, search it, meditate on it, and we rely on His Spirit to work through it in our lives in order that each day we look more like Christ. And Christ was an excellent communicator. That's what you and I have been destined to be excellent communicators like Christ. And many other things, but we're focusing on communication. Dios nos predestinó a que fuéramos buenos comunicadores exitosos como Cristo. Nos predestinó a muchas cosas más de la imagen de Cristo, pero estamos tratando con la comunicación. Y sabemos, hermano, que cuando no nos sometemos a ese proceso transformador del Espíritu Santo, eventualmente Dios nos disciplina, ¿verdad que sí? Y a mí no me gusta la disciplina, a mí no me gusta que me disciplinen, hermano, porque no se siente bien. Por eso es mejor hacer las cosas, hermanos, a la buena y no esperar que Dios nos tenga que disciplinar. And so, what happens is, when we don't submit to the transforming work of God, as He turns us and transforms us into that image of Christ, when we refuse to submit, eventually God will discipline us. Because it's going to be His way. And I don't like to be disciplined. It doesn't feel good.
So we're better off just putting the effort, doing it right, letting God work in our lives and submitting to His work. And it's better than having to be disciplined. Así que hermanos, dejemos que el Señor trabaje en nosotros mediante su palabra y su espíritu, según nos está transformando. Yo sé que Dios nos ha hablado hoy a cada uno de nosotros, Amén. nuestros corazones, para que nuestra comunicación sea positiva. I know that God has spoken to us, so that our words may be positive communication. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y si alguno desea la oración, si alguno desea cambiar su manera de comunicarse, hermanos, porque todos fallamos a veces. Sí, Señor. Santiago dice en el capítulo Santiago 3:2 que todos ofendemos en muchas maneras y nos habla acerca de la lengua. So maybe you would like the prayer today for your. Dios les bendiga a los que han alzado sus manos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria a Dios, thank you, Father. James says that we all offend in many ways. And then he goes on to talk about the tongue, all the evils it can do. La lengua, hermano, es el miembro con el cual más ofendemos. The tongue is the member with which we most offend. Así que vamos a orar, hermano, porque todos queremos cambiar, ¿verdad? Amén. Todos queremos ser moldeados a esa imagen Amén. perfecta de Amén. Jesucristo. Amado Dios.